Bienvenidos a un nuevo video en Bélgica. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Vieu, espero que se pronuncie así, en la región de Valonia, en la parte sur del país, porque hemos venido a conocer este lugar que tengo a mis espaldas, que es una maravilla de la ingeniería. Este monstruo que tenemos acá, miren lo que es, qué belleza. Es el ascensor funicular de Strepi-Thieu. Es el ascensor de barcos más alto del mundo. Tiene 100 metros de altura, ya le vamos a mostrar un poquito más, pero es impresionante. Este ascensor forma parte del Canal du Centre o Canal del Centro, que conecta los ríos Mosa y Escalda acá en Bélgica, pero había una diferencia de 96 metros entre estos dos ríos. Por lo tanto, para que se pudiera navegar entre estos dos ríos había que construir unas 32 esclusas, algo que no iba a ser factible en ese momento. Así que adoptaron la idea de construir unos ascensores. El primero se construyó entre 1885 y 1888. Hasta el 2002 el canal soportaba barcos de hasta 350 toneladas. Y luego hicieron una ampliación que incluye esta obra que estamos contemplando acá, y eso permitió que puedan pasar barcos de hasta 1350 toneladas. Al construir este ascensor reemplaza a los 4 que se habían construido previamente y fueron declarados Patrimonio por la UNESCO. Yo ya hice todo mi aporte histórico, ahora te voy a dejar a vos con toda la explicación técnica. Es que está muy copado. Estoy ansioso porque llegue un barco para ver cómo funciona. En verdad son dos ascensores. Esa ahí es una plataforma que en este momento está arriba y ahí abajo están los contrapesos. Y de este lado está la otra. Fíjense ahí abajo que la batea donde suben los barcos está llena de agua y los contrapesos están ahí arriba. Pero hemos visto acá esa escalerita que sube hasta allá arriba. Yo creo que de ahí se va a ver mejor. ¿Vos decís? ¿Vamos? Tengo miedo de subir y que nos perdamos ver acá. Pero bueno, intentémoslo. Esta mañana nos levantamos y salimos a las apuradas para venirnos acá al ascensor a ver si teníamos la oportunidad de ver algún barco haciendo uso del ascensor, porque nosotros llegamos ayer por la tarde, que era domingo, y nos dijeron que los domingos es solamente como para barcos particulares, que a partir de hoy hay barcos comerciales, que obviamente no hay un horario estipulado, digamos, no es que hay una agenda, es venir acá y tener la suerte de ver algún barco que esté pasando. Porque la operación es rapidísima, tarda 7 minutos el barco en subir o bajar, así que es tener suerte. Pero más suerte tenemos nosotros, que estamos con nuestra casita a cuesta, así que nos vinimos a desayunar. Encontramos este mirador, miren. Estamos acá a la espera, esa es la batea que está arriba, así que tenemos la expectativa de que venga algún barco en breve de arriba y podamos verlo bajar. Mientras tanto, vamos a desayunar. Estábamos acá trabajando y de repente empezamos a escuchar un ruido, miramos y está bajando la plataforma, ¿la ven ahí? Así que sospechamos que hay un barco abajo, creemos, vamos a ver. O se cansó de esperar como nosotros la plataforma que está bajando. Ahí lo pueden ver. Yo creo que no hay ningún barco, pero imaginemos que hay un barco en la plataforma. Fíjense cómo baja y van subiendo los contrapesos. En este momento está casi a la mitad. Esas cubas, esas piletas pesan 8000 toneladas. Desde acá, miren, ya se llega a ver la batea que está llena de agua. Bueno, me parece que está vacía, pero por lo menos vimos moverse el ascensor. Si tuviese un barco arriba sería exactamente lo mismo. Ah, no, miren, venía un barco. Pasa que es tan grande la batea, está amarrado ahí al lateral, ya está terminando de bajar. Yo para mí cuando vinimos a la mañana temprano estoy casi segura que había un barquito. O sea, fíjate que este casi que ni se ve. Yo flasheaba que iba a entrar un barco gigante. ¿No te imaginabas barcos con contenedores? Sí, gigantes? cual crucero ahí, todo lleno de... Pero bueno, miren que ahí ya se está nivelando con el canal que se ve atrás y va a salir navegando. Y ahí empezó a subir la compuerta, miren. Lo más
impresionante es que no cayó una gota de agua. Y ahora sí, han pasado unos 10 minutos desde que detectamos moverse la plataforma y ya sale navegando el barco 100 metros de desnivel de donde llegó. Que lo pudimos ver. Vengan con tiempo porque estuvimos 4 horas desde que llegamos acá a que vimos el primer barco salir. Para que tengan en cuenta, se puede ingresar ahí al edificio todos los días menos los lunes. Hay un museo que tiene un costo de 10 euros. Casi todo acá en Europa más o menos tiene ese costo, entre 10 y 15 euros. Y por otro lado hay una actividad que se puede hacer. Hay una navegación que cuesta 18 euros que nosotros creíamos que era para navegar por acá y no, es por los ascensores anteriores, o sea, más hacia abajo. No sé si estoy explicando bien ahí. Pero de todos modos, ayer cuando nosotros vinimos, le preguntamos a la señora acá del museo si había alguna navegación que te permitiera bajar, digamos, o sea, de manera así turística, por el ascensor y nos dijo que se hace una vez al mes. Entonces que uno tiene que ingresar a una página web, la vamos a poner acá arriba, que es la misma que te vende esos otros tickets. La de este mes ya estaba llena, recién para el mes que viene había cupos. Así que si quieren hacerlo, fíjense con tiempo. Bueno, y parece que el tráfico de barcos era ahora al mediodía, porque ahí, fíjense que están bajando los contrapesos, está subiendo un nuevo barco. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. La verdad que estuvo súper interesante la visita al ascensor. Anótenla, la recomendamos. Lo que sí, vengan con tiempo porque no hemos visto muchos barcos. Nos quedamos al final toda la mañana trabajando ahí y vimos 2, 3. Ahora cuando nos íbamos justo vimos que estaban funcionando las 2 bateas a la vez. Pero la verdad es que es súper interesante. Así como cuando fuimos al canal de Panamá, son esas obras de ingeniería que vale la pena ver. La verdad que Bélgica es chiquito, pero la cantidad de cosas que hemos encontrado para ver y para hacer, estamos fascinados. Nos quedan todavía cosas por hacer antes de dejar el país, así que ya agarramos ruta nuevamente. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Y hemos llegado a nuestro próximo destino, esta hermosa ciudad que se llama Dinant. Quién sabe si se pronuncia así o no, pero por lo menos así se escribe. Una belleza de lugar. Veníamos hablando recién con Santi que este destino, junto con el ascensor que estuvimos mostrándoles hoy en la mañana, son cosas o lugares de los que nadie habla acá de Bélgica, porque uno siempre escucha Brujas, Bruselas, Gante, pero la verdad es que todo lo que hemos recorrido hoy no es así como famoso, así que te resuene, y la verdad es que la vista que hay, y apenas llegamos pasamos encima como entre unas piedras, no, fabuloso, y ahora ya vamos a salir a recorrer y contarles la importancia y la historia de este lugar. Estamos abrigaditos y nos vamos a abrigar más porque se está viniendo el invierno, se está poniendo frío, frío. No deja de sorprenderme Bélgica, lo dijimos esta mañana, es chiquito en dimensiones, pero la cantidad de cosas lindas que hemos encontrado para hacer y conocer. Hoy venía pensando que casi todo lo que hemos hecho, casi que lo hemos recorrido con un tanque de combustible, que ya cargamos. Pero por las dudas cargamos. Claro, hemos hecho con unos 450 kilómetros aproximadamente. Let's get out, we can leave this city. Y miren lo que es, qué belleza esta nave y el Porsche estacionado acá al lado. ¿Qué tal el vecino de la Jacuneta? Y por acá ya listos para cenar, 8:30 de la noche. Hay que ir adaptándose a los horarios europeos porque uno llega a las 5:30, 6 de la tarde y ya está todo cerrado. Así que vamos a cenar por acá. Unos tacos de pollo, una cervecita belga. Esta era de Brujas. Brujas, dice. Qué huevo. Y vamos, estamos viendo una serie muy divertida, se llama
terapia sin filtro. Así que A disfrutar de una hermosa noche. Parece un lugar muy tranquilo, acá a orillas del río, y mañana recorrer esta hermosa ciudad. Estoy muy emocionado porque siento que va a ser muy distinta a esta ciudad. de hoy cambiamos los planes totalmente. La idea que teníamos en mente era levantarnos, salir a recorrer esta hermosa ciudad a la que hemos llegado, pero al final hoy a la mañana aprovechamos, salimos a correr, estuvimos trabajando todo el día y recién ahora vamos a hacer una actividad que es muy famosa acá. Pero antes de eso queremos mostrarles la vista increíble que tiene Dinant. De hecho, esta es como la postal, la ciudadela que se ve atrás, que ya la vamos a estar visitando ahí allá arriba, la iglesia tan particular por la cúpula que tiene y la vista del río Mosa. Y una de las cosas para hacer acá un imperdible es conocer el museo de Leffe, una cerveza que se fabricaba en una abadía. Como les contamos desde el primer video de Bélgica, acá la cerveza es un ícono para el país y como habrán podido ver, en muchas de estas ciudades están rodeadas por ríos. Pero ¿qué pasaba? Para la época medieval, las personas arrojaban sus residuos al río, por lo tanto el agua no estaba apta para consumo. Por aquel entonces, en la época medieval, se empieza a elaborar cerveza y las personas la bebían en reemplazo del agua, ya que, como les decía recién, no era saludable. Y los monjes empiezan a fabricar esas cervezas. Además, estaba asociada a la vida monástica con valores de trabajo manual, de silencio y calidad. Y muchas abadías al día de hoy siguen elaborando las cervezas. Vamos a visitar una que es muy típica, muy conocida, que se llama Leffe. El valor de la entrada es de 15 euros por persona y eso incluye la entrada al museo, una degustación de cerveza y un regalo al final del tour. Me genera intriga, ¿qué será ese regalo? Yo creo que algo relacionado con la cerveza tiene que ser. A lo largo del museo puedes ir viendo la historia de la abadía, cómo empezaron los monjes a hacer la cerveza, cómo es el proceso, cuáles eran los elementos que se utilizaban anteriormente y actualmente, como así también cuáles son los tipos de cerveza que elaboran. Terminamos el recorrido por el museo. Yo pensé que la degustación era como probar varias cervezas, pero no, te sirven una buena cantidad de cerveza de la que vos quieras. Y este es el regalo. Me parece muy copado. Hay que ver cómo se adecua a la vida de motorhome. Pero la verdad es que está muy bueno. Es una copa de estas, que acá tienen, bueno, el logo, pero me gusta este detalle. O sea, está la abadía hecha ahí abajo. Necesitamos que duren en el motorhome. Salud. Salud. Gracias Bélgica por tanta cerveza rica. Está muy rica. Hemos terminado la visita, nos vamos felices con nuestro vasito de cerveza. Uno adentro y uno... Uno tomado y uno para el motorhome. La verdad que yo me quedé medio con gusto a poco con la visita acá a la abadía. Es totalmente autoguiada, no es que alguien te acompañe al museo y te muestra. Hay todas pantallas que uno va viendo y escuchando la historia. Encima con el inglés, el irlandés y el francés. Es interactivo, está bueno, pero si no sabes ninguno de esos tres idiomas, estás al horno porque no vas a poder entender nada de todo lo que te está contando, tanto ni de la historia, ni de la preparación, ni de los tipos de cerveza que ellos venden. Entonces, como es algo para tener en cuenta. Y después de la abadía no se puede conocer más que la sala esa que les mostramos ahí del museo. El bar está re lindo, tiene todo un techo vidriado que para sentarse a tomar una cerveza está bueno. Básicamente con los 15 euros que pagamos por persona nos cobraron 6, porque después vi una lista de precios, 6 euros que cuesta la cerveza, 5 euros el vaso, así que 4 euros la visita al museo. Pero bueno, para tomar una cerveza uno podría ir a tomarla en cualquier lado, pero es una actividad más si uno quiere hacer, si anda por acá. La verdad que de todo lo que hicimos el día de hoy me quedo con la tremenda vista que hay desde acá. Miren lo que es la iglesia y la catedral con el acantilado de fondo, una hermosura.
día más en la ciudad de Dinant. Hemos dejado la jacuneta en este estacionamiento, ya pasamos 2 noches acá, la verdad es que muy tranquilo. Había ahí un punto, como otros de los tantos que hemos visto, de reciclaje, algo que me llama mucho la atención de manera positiva, digo, estaría muy bueno que en todos lados podamos hacer eso. Es como la gente viene en su auto con un montón de bolsas o cosas así para reciclar. Entonces vos ves que van tirando las botellas, las latas y lo que sea. Así que era algo para compartirles de lo que hemos visto acá en el día a día de los belgas. Y vamos a salir ahora a recorrer la ciudad aprovechando que ha parado la lluvia porque desde anoche estuvo lloviendo sin cesar. Y frente a donde nosotros hemos estacionado se encuentra la abadía del F. Acá es donde empezó todo, que estuvimos haciendo ayer el recorrido. Digamos, donde fuimos nosotros ayer es simplemente un museo. Actualmente la cerveza del F se produce en la planta de Stella Artois. Que como dato curioso, la marca Stella Artois es de Bélgica, yo no sabía. Me resulta muy curioso relacionar las iglesias y los monjes con la cerveza. O sea, sé que no tiene nada que ver, digamos, pero es como, me resulta raro. Y en el caso que uno quiera hacer una visita por acá, se realizan solamente los días sábados y domingos a las 3 de la tarde. Lo que sí, por lo que estuve leyendo en internet, esas visitas tengo entendido que no son realizadas por los monjes. Pero bueno, esta abadía que ven acá es la que está en el logotipo de la cerveza Leffe que estuvimos probando ayer. Miren lo que es esta postal de la ciudad. El acantilado ahí arriba, la catedral. No sé si es catedral o iglesia, pero tiene una cúpula muy llamativa. Y el puente acá con el río. Es de los lugares que más nos ha gustado de Bélgica. La verdad que sí. A conocer la iglesia, que no sé si se podrá visitar porque veo que está todo rodeado con una valla. Efectivamente, iglesia cerrada. Y ahora vamos a conocer otro de los principales atractivos de la ciudad, que era lo que les estábamos mostrando antes, que se ve allá arriba, que es la ciudadela. Uno puede subir de 2 maneras, caminando o en teleférico. O también se puede subir en vehículo, que hay que dar toda una vuelta y hay un estacionamiento arriba. De todos modos, el costo de ingreso es el mismo, vale 14 euros por persona, así vayas en auto, caminando o con teleférico. Así que la respuesta es... Vamos en teleférico. Che, ¿y esta hay alguien que lo maneja o es todo automático? No sé, la puerta es automática, o sea, me acerqué y se abrió. ¿Estamos bien acá? Yo creo que sí. Me hace acordar al teleférico que tomamos en Quito. ¿Te acordás que fuimos a ver el páramo? Sí, me acuerdo que estábamos con Pablito. Así que qué buenos recuerdos. Y bueno, en La Paz también anduvimos muchos teleféricos. Este igual es súper cortito, miren, está ahí arriba, pero va bien empinado. Qué zarpada la vista de la ciudad de acá arriba. Me encantó. Vale la pena subir acá, aunque sea para contemplar la vista. Ese edificio que se ve ahí es el Maison Leffe que estuvimos visitando ayer. Miren lo que son estas ventanitas que usaban para, supongo, para espiar desde acá. A ver si no venía nadie. Son ínfimas. La ciudadela de Dinant se levanta sobre un acantilado a más de 100 metros de altura. Su primera construcción fue en el siglo XI, levantada por los príncipes obispos de Lieja para controlar el valle del río Mosa. La fortaleza que vemos hoy es en gran parte del siglo XIX, cuando los holandeses la reconstruyeron. A lo largo de la historia, estas murallas fueron testigo de invasiones, como la masacre de Carlos el Temerario en 1466, y de combates durante la Primera Guerra Mundial. Hoy, además de su museo militar, la ciudadela regala una de las vistas más espectaculares de Bélgica. Creo que fue
el mejor museo que he estado en mi vida. Pero espectacular. Te daban una tablet que ibas interactuando en toda la sala del museo. Te metes por todos lados, está todo recontra ambientado. La verdad, me encantó. Súper recomendable si vienen a Dinan, subir a la Ciudadela a vivir esta experiencia. Vale absolutamente la pena. A todo esto la perdí a Caro porque se imaginarán que si yo debo haber estado 2 horas, creo que Caro va a estar 3 o 4. Así que me voy a acomodar por acá para esperarla. La verdad es que la visita al museo muy buena. Una lágrima. Es del frío, estoy muerta de frío. Esta mañana ya habíamos salido, me debería haber agarrado una campera más abrigada, hacían 4 grados de sensación térmica y el vientito se siente en los huesos. Volviendo al tema del museo, me encantó. Está bueno cómo uno puede ir sintiendo, ¿no?, la historia, viendo todos los estadios por los que pasó en la Ciudadela, cuando estuvo ocupado por los holandeses, pero después principalmente cómo se vio afectada la ciudad de Dinant en 1914, en la Primera Guerra Mundial, que los franceses vienen para acá, pero la ciudad es atacada por los alemanes. La verdad es que estaba muy interesante para aprender, me gustó mucho. Además, si uno lo quiere comparar, obviamente que son cosas distintas, ¿no? Porque esto es un museo de historia y lo que hicimos ayer es un museo de la cerveza. Yo creo que si tengo que elegir, vengo, me pago esta entrada y me compro la cerveza afuera. Nosotros les contamos que pagamos 14 euros la entrada. Existe la posibilidad de sacar una entrada combinada que vale 22 euros y eso te incluye una navegación por el río. Me distraje con esto. A ver. Esto lo vimos ahí en el museo. O sea, no solo que explicaba que, por ejemplo, la ración diaria para los soldados era de 750 gramos de pan todo el día, pero además hablaba de que fabricaban estas galletitas. Mira, esa es enorme, sale 18 euros y que es algo muy típico de acá, así que estaría bueno que busquemos algún lugar para tomar, creo que un cafecito y una galletita porque estoy muerta de frío. Y desde acá, del puente, tenemos la típica postal de la iglesia con la Ciudadela de fondo. Qué belleza, la verdad. Me encantó. Vamos en búsqueda de la galleta. ¡Uy, lo lindo que está acá adentro! Se ve que está muy solicitada la galleta porque no le quedaba más. O sea, solo le quedaban unas que eran grandes así, gigantes. Y por las calles de la ciudad se van a encontrar con que hay un montón de saxos adornando, porque el inventor del saxofón es oriundo de la ciudad de Dinant, así que vamos a ir a conocer un poquito más de este instrumento. Vamos a conocer la casa de Adolf Sax, el inventor del saxofón. La entrada es gratuita. En el Museo del Saxo se pueden ver sus primeros diseños, conocer cómo nació la idea de este instrumento y entender por qué revolucionó la música del siglo XIX. Un recorrido breve, pero perfecto para conectar Dinant con el jazz, la música clásica y hasta el rock de hoy. De regreso de la ciudad, vamos a pasar por el súper. Hemos venido a una cadena que se llama Del Heise, supongamos que se pronuncia así. Es de acá, es belga, así que una para aprovechar a ver qué cosas había y de paso mostrarles, mientras hacemos las compras, algo que ya lo vimos la otra vez que fuimos al súper, que existe la opción de que uno compre el pan casero y lo puedas llevar en rebanadas. Vamos a probar, por ejemplo, esta bolsita que trae unos 600 gramos, cuesta 3 euros y vamos a probar este, por ejemplo, estos son 800 gramos y sale 2,69. Uff, tiene un olor. Cara de felicidad. Bueno, para que yo... ¡Ay! Acá estamos al horno porque no hay... Esto es gris. Gris le llaman al pan. Sí. ¿Esto va acá? Sí, fíjate que tenés que ponerlo como está el dibujito ahí. Ok, está ahí para rebanar. Recuerda que cuando cierres arranca, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pero voy a poner un pan. No, el número del pan. ¿Puedes decir? Ah, 312. Ok, 2,69. Sí, bueno, imprimir. Ok. Qué copado.
Acá ponemos la etiqueta. La verdad es que vamos a ver cuánto tiempo nos dura, pero me parece muy práctico, tenía buena pinta y estaba blandito, así que me parece una muy buena alternativa. Esto es la perdición, miren la cantidad de quesos que hay, o sea, es enorme. Es espectacular encontrar esta variedad en los supermercados. Creo que hay una sola cosa que nos podemos quejar de Bélgica y es que no nos ha acompañado el tiempo para nada. Creo que nos deben haber tocado 3 días de sol en las 3 semanas que estuvimos acá. Estuvo muy nublado y lluvioso. Por suerte nos dio huecos para poder recorrer. Hicimos de todo, pero tuvimos muy pocas horas de sol, que para nosotros es fundamental para la vida de motorhome. Como ya les contamos en nuestro Van Tour, que si no lo vieron se lo dejamos acá arriba, nosotros actualmente en el modelo Terra V3 de Cintre Motorhome tenemos un banco de 400 amperes de batería de litio, que es lo mejor que hoy viene en baterías para motorhome. Es una batería que se puede cargar al 100 y usar hasta el 0 sin que eso afecte la vida útil de la batería, y tiene una larga duración de unos 10 años aproximadamente. Estamos chocho con todo el sistema eléctrico que tenemos, pero bueno, de alguna manera hay que cargarlo porque si no se va agotando. Nosotros tenemos 3 formas de cargarlo. Una, con los paneles solares, cosa que con este tiempo no hay forma, de a poquito, día a día va bajando. Otra forma es viajando, entonces con el alternador de la camioneta va cargando también el banco de baterías. Acá en Bélgica, por las dimensiones que tiene el país, hemos viajado muy poco, hemos hecho 400 y algún kilómetro en las 3 semanas, entonces tampoco se va cargando la batería. Y la tercera opción que tenemos es enchufarnos a una fuente exterior o bien usar el grupo electrógeno, que se puede usar cuando uno está en el aire libre o en lugares que no moleste. Por suerte que teníamos este sistema de batería, porque si no ya tuviéramos que haber tomado alguna otra decisión mucho antes. A medida que pasaban los días la batería caía 100, 90, 80, 70 y el sol no salía, no había forma de cargarlas, así que no dio para más. Tuvimos que buscar un lugar de estos. Miren la joyita que encontramos acá, arrancando porque es un lugar bien alejado. Miren qué tranquilidad. Es un estacionamiento o un área de acampe solo para motorhome o autocaravana. ¿Por qué digo esto? Porque está prohibido tanto acampar como venir con casillas de tiro. Ya van a ver, hay parcelas en donde uno puede estacionar directamente su vehículo y no hay gente. Al llegar tenés esto que parece un cajero automático donde uno ingresa los datos del vehículo, paga con tarjeta y te imprime un QR, se levanta la barrera y uno puede ingresar. Está pero no, divino. Por este lado, como ya hemos visto en prácticamente toda Europa, se puede reciclar basura, papel, PMC, que son todos los envases, basura general por acá y este cajón con vidrios. Ahí en los papeles está toda la explicación. Por este lado tenemos el área de aguas. En esta rejilla se descargan las aguas grises. En esa tapita donde dice Watercloset se descargan las aguas negras. Y además hay 2 canillas, esa y ese pico, en donde ahí uno se puede enchufar para llenar el tanque de agua potable del motorhome. Así funciona esto. Cuando querés cargar agua, tenés que venir acá, vamos a poner español, pones activar servicios y poner el QR activar agua y listo. Y automáticamente empieza a salir agua por acá. Tenés aproximadamente unos 5 minutos de agua más o menos. Entonces, en nuestro caso, que el tanque es grande y con 5 minutos no es suficiente, hay que ir y volver a agregar. Entonces uno ingresa, tenés mesitas, bancos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 motorhome y me parece que vi que hay lugar como para 20. Miren, por ejemplo, este es un área grande para un motorhome tipo colectivo, una cosa así. Y el resto son aparcamientos individuales. Hay lugar para 2, acá hay lugar para 1. Y en cada uno de los lugares para estacionar tenés una térmica y una toma de 220 para recargar las baterías. Así que acá tenemos la Jacuneta en internación el día de hoy. Agua, electricidad, sobre todo vamos a recargar a pleno las baterías. Caro obviamente está aprovechando su lavarropas a lavar todo el día.
hemos encontrado una increíble solución. Cuesta 13 euros las 24 horas. Te dan el ticket cuando entras. Tenés 24 horas para usar todos los servicios y tenés que salir con el mismo QR, escaneás y levanta la barrera. La verdad que nos pareció un lugar fantástico y el precio comparado con un camping que cuesta 30-35 euros es mucho más barato. Santi se me ríe porque dice que nuestra casa se ha convertido en un centro de reciclaje. Imagínense con lo chiquito que es el motorhome, pero bueno, estamos separando por un lado todo lo que es papel y cartón. Tenemos otra bolsita donde juntamos todo lo que es plástico, aluminio, latas, el vidrio por otro lado. Pero bueno, entonces en cualquier momento tenemos que Poner un carrito, yo creo que le vamos a poner un carrito y vamos a llevar un carrito atrás con la basura reciclada. Y bueno, y aprovechando a lavar la ropa, el lavado la verdad es que 10 puntos. El tema del secado tarda mucho para que realmente la ropa se seque. Entonces lo que terminamos haciendo, y nos es mucho más conveniente, si el día está lindo y está soleado y hay vientito, ponemos el tender acá y abrimos esta puerta y ya con ese airecito la ropa se seca, digamos, para no poner ropa afuera. Si no, otra técnica que usamos es el calorcito de la caldera que sale por acá, y la otra es el toallero eléctrico del baño, que la verdad es que funciona muy bien. Así que ayer toda la ropa, que encima llovió y estuvo nublado todo el día, toallero y caldera, espectacular, hasta lavé las sábanas, un montón de ropa. Así que yo la verdad es que estoy muy feliz de tener el lavarropas en mi motorhome. Cena lista por acá, un pedazo de cerdo, tomatitos cherry, rúcula, palta y vamos a disfrutar nuestra última noche en Bélgica. Eso iba a decir, digo, hace rato que veníamos pensando que iba a ser la última y se fue extendiendo, pero yo creo que efectivamente va a ser la última, así que vamos a cenar. Felices de este primer país acá en Europa. Me encantó, la verdad es que súper recomendable, han sido unos días increíbles por acá y les sugerimos que si vienen a recorrer Europa lo sumen porque es muy interesante. Los leemos en los comentarios a ver si alguno se imagina cuál es el próximo país que vamos a visitar. Es fácil, por tierra hay 4 opciones: Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Francia. ¿Cuál creen que va a ser nuestro próximo país? Los leemos en los comentarios y nos vemos en una próxima aventura.